La razón por la que eres descartable no es falta de esfuerzo, es porque dilapidaste tu energía demostrando tu valor a quienes nunca lo reconocerían. Te convertiste en un recurso disponible, predecible, domesticado, un elemento más del paisaje cotidiano que nadie nota hasta que desaparece, y aún entonces lo reemplazan sin pensarlo dos veces. Y ahora sufres. Sufres porque diste todo y recibiste migajas, porque estuviste presente cuando nadie más lo estuvo, y tu recompensa fue la indiferencia. Porque en el fondo de tu ser sabes una verdad que arde: nadie teme perderte. Pero déjame decirte algo que la moral del rebaño jamás te revelará. El respeto no nace de la bondad, nace de la fuerza percibida. No se construye mediante la disponibilidad constante, sino a través de la escasez consciente. Nietzsche lo comprendió con una claridad brutal. Solo valoras aquello que puedes perder, y solo temes perder aquello que perciben como fuerte, escaso, irreemplazable. Hoy vas a aprender 6 leyes que los espíritus superiores usan para invertir completamente la dinámica de poder en sus relaciones. No se trata de manipular por inseguridad o de jugar juegos mezquinos por venganza. Se trata de afirmar tu propia fuerza a través de principios que el débil jamás comprenderá: la escasez consciente, el silencio estratégico, la indiferencia cultivada, la imprevisibilidad como libertad, la autosuficiencia demostrada y la consecuencia sin resentimiento. Te sacrificaste, fuiste generoso, estuviste siempre disponible, y fue exactamente eso lo que destruyó tu valor. La moneda que circula en todas partes no vale nada. El diamante permanece oculto en las profundidades de la tierra, y por eso los hombres arriesgan sus vidas para encontrarlo. A partir de este momento, serás forjado en una verdad incómoda que el rebaño rechaza con horror. Quien no puede perderte es quien domina sin necesidad de controlar. Tu ausencia se convertirá en tu mayor declaración de valor, tu silencio en tu discurso más elocuente, y tu indiferencia cultivada en la prueba irrefutable de que finalmente comprendiste el juego del poder. Si estás cansado de ser la segunda opción, de ser el recurso al que recurren cuando todas las demás puertas se cerraron, deja tu like ahora mismo, porque lo que viene a continuación no es consuelo, es un martillo, y aprenderás a usarlo para destruir la versión débil de ti mismo que permitió semejante humillación. Ley 1. La escasez afirmada. Tu disponibilidad constante es la prueba de tu debilidad, no de tu generosidad. Déjame destruir una mentira que te enseñaron desde la infancia: que estar siempre disponible para los demás es una virtud admirable, un signo de tu buen corazón, de tu capacidad de amar sin condiciones. Te mintieron, y esa mentira te convirtió en un esclavo que ni siquiera reconoce sus cadenas. Nietzsche expuso esta farsa con precisión quirúrgica en La genealogía de la moral. La moral cristiana, esa moral de esclavos que todavía infecta nuestra cultura secular, te enseñó que el sacrificio personal es noble, que dar sin recibir es santidad, que estar siempre presente es amor. Pero Nietzsche reveló la verdad oculta: es la táctica del débil que mendiga aprobación a través de la servidumbre. Es el esclavo que intenta comprar su valor, haciendo indispensable su utilidad. ¿Y sabes qué descubre eventualmente ese esclavo? Que su constante disponibilidad no generó amor ni respeto, generó desprecio disfrazado de comodidad, porque la psicología humana funciona con una ley económica brutal. El valor está determinado por la escasez, no por la abundancia. Lo abundante es despreciado. El aire que respiras es esencial para tu vida, pero no pagas por él porque está en todas partes. El agua del grifo apenas tiene valor porque fluye con solo abrir la llave, pero el diamante, que no necesitas para sobrevivir, cuesta fortunas porque es raro. Tu disponibilidad constante te convirtió en aire, esencial quizás, pero completamente despreciado. El espíritu superior comprende esto instintivamente. No se distribuye democráticamente entre quienes lo solicitan. No acude a cada llamado como un perro entrenado que responde al silbato. Se preserva. Crea escasez natural no por cálculo mezquino, sino porque su tiempo y energía están consumidos por proyectos superiores que considera más valiosos que la validación social. Piensa en la montaña. La montaña no desciende hasta el valle para ser escalada.
permanece en su altura, indiferente al esfuerzo que requiere alcanzarla. Y precisamente por eso, quienes la desean deben subir, deben probar que son dignos del esfuerzo. La montaña no ruega ser visitada, su mera existencia es suficiente para atraer a quienes valoran la grandeza. Nietzsche mismo vivió este principio en su soledad alpina. Rechazó rebajarse intelectualmente para obtener la aceptación de la Academia Alemana de su época. Escribió obras que sabía serían incomprendidas por sus contemporáneos. Se negó a simplificar sus ideas para hacerlas digeribles a las masas y murió en relativa oscuridad, ignorado por la mayoría. Pero mira lo que sucedió después. Su negativa a ser accesible, su insistencia en mantener la altitud de su pensamiento, lo convirtió en inmortal. Hoy, más de un siglo después de su muerte, sus ideas dominan la filosofía occidental. Aquellos que lo rechazaron son polvo olvidado. Él es eterno. La escasez que mantuvo en vida se transformó en valor infinito después de su muerte. Ahora viene la pregunta que debes hacerte con honestidad brutal. ¿Quién consume tu tiempo sin ofrecer reciprocidad equivalente? ¿Quién te llama solo cuando necesita algo, pero desaparece cuando tú podrías necesitar lo mismo? ¿Quién da por sentado que siempre estarás ahí, como un mueble más en su vida? La respuesta es clara: casi todos, porque les enseñaste que eres abundante, que pueden acceder a ti sin esfuerzo, sin mérito, sin reciprocidad. Les demostraste que tu tiempo no tiene valor al regalarlo indiscriminadamente, y ahora sufres las consecuencias de tu propia falta de autoestima disfrazada de generosidad. La escasez afirmada no es jugar juegos psicológicos infantiles de hacerse el difícil. Es algo mucho más profundo. Es reconocer que tu tiempo, tu energía, tu presencia son los recursos más valiosos que posees, más valiosos que el dinero, porque el dinero puede reponerse, el tiempo no. Cada hora que regalas a quien no la valora es una hora que robaste a tu propio desarrollo, a tus propios proyectos, a tu propia grandeza potencial. Identifica hoy mismo qué personas consumen tu tiempo sin reciprocidad equivalente. No necesitas anunciar nada, no necesitas confrontaciones dramáticas, no necesitas explicaciones que solo alimentarán su narcisismo. Simplemente corta el acceso. Deja de responder inmediatamente. Deja de estar disponible cuando te llaman. Deja de sacrificar tus planes por los suyos. Y observa lo que sucede. Algunos desaparecerán sin ruido, probando que nunca valoraron tu presencia, solo tu utilidad. Esos son parásitos que eliminaste sin esfuerzo. Pero otros, aquellos que sí perciben valor en ti, comenzarán a esforzarse, comenzarán a adaptarse a tu agenda, comenzarán a preguntarse qué cambió y por qué ya no eres tan accesible. Y en ese momento preciso, habrás recuperado tu poder, porque ahora temen perderte. Temen que esa montaña que antes descendía a su nivel haya vuelto a su altura natural y que si quieren tu presencia, tendrán que escalar. Ley 2. El silencio como arma. El débil llena el vacío con palabras. El fuerte deja que el silencio torture a quien lo necesita. Te condicionaron desde la infancia a explicarte constantemente, a justificar cada decisión, cada ausencia, cada cambio de opinión. Te enseñaron que el silencio es grosería, que no responder es crueldad, que debes siempre ofrecer claridad a quien la demanda, y caíste en la trampa más antigua del control social, creer que les debes explicaciones a quienes nunca te debieron respeto. Esto no es comunicación saludable, es ansiedad disfrazada de amabilidad. Es la necesidad compulsiva de llenar cada vacío con ruido porque el silencio te aterroriza, porque en el silencio la otra persona podría pensar mal de ti, podría malinterpretarte, podría juzgarte, y tu ego débil no soporta esa posibilidad. Nietzsche comprendió que la necesidad de ser comprendido es la prisión del espíritu mediocre. El rebaño exige constantemente explicaciones porque necesita categorizar, etiquetar, controlar. Si no pueden comprenderte, no pueden dominarte, y eso los aterroriza. Por eso te presionan para que hables, para que te justifiques, para que reveles tus intenciones. No es curiosidad genuina, es miedo a tu autonomía. El tigre no ruge constantemente anunciando su presencia. Camina en silencio por la jungla, y esa ausencia de ruido es precisamente lo que lo hace aterrador. Cada crujido de rama podría ser él, cada sombra podría ocultar sus pasos,
Su silencio no es pasividad, es poder concentrado esperando el momento exacto para manifestarse. Ahora contrasta eso con la hiena, que no puede dejar de hacer ruido. Chilla, ríe nerviosamente, anuncia su presencia a kilómetros de distancia. ¿Y qué sucede? Nadie la teme. Su constante necesidad de hacerse notar es la prueba de su irrelevancia. El ruido es compensación por la falta de sustancia. Aquí está la distinción crítica que debes comprender. El silencio del guerrero no es represión moral, no es callarse por miedo a las consecuencias, ni por sumisión a las expectativas ajenas. Es autodominio consciente, es la capacidad de controlar el timing, la información, la dinámica completa de la interacción. Cuando te exigen explicaciones y tú cedes inmediatamente, les transferiste todo el poder, aceptaste su marco de referencia donde ellos tienen derecho a interrogarte y tú tienes obligación de responder. Pero ¿quién estableció esas reglas? Ellos. Y tú las aceptaste sin cuestionarlas. El silencio crea un vacío psicológico. Y aquí está el secreto que los manipuladores profesionales conocen, pero que tú usarás con propósito superior. La mente humana no tolera el vacío. Lo llena automáticamente con contenido. Y ese contenido proviene de sus propias inseguridades, miedos, fantasías. Cuando no respondes de inmediato, ellos comienzan a preguntarse, ¿hice algo malo? ¿Ya no le importo? ¿Encontró a alguien mejor? ¿Estoy perdiendo acceso a esta persona? Tu silencio se convierte en una tela en blanco donde proyectan sus propios demonios internos. Y esa proyección los tortura mucho más efectivamente que cualquier palabra que pudieras decir. Napoleón Bonaparte comprendió este principio después de su derrota en Waterloo. Exiliado en Santa Helena, podría haber escrito memorias justificándose, podría haber dado entrevistas explicando sus decisiones, podría haber intentado controlar su legado mediante palabras, pero eligió el silencio estratégico en muchos aspectos clave. ¿Y sabes qué sucedió? Europa pasó décadas debatiendo sobre él, construyendo mitos, creando teorías. Su silencio lo convirtió en una figura más grande de lo que cualquier autobiografía hubiera logrado. Porque cuando no ofreces respuestas definitivas, cada persona llena ese vacío con su propia versión magnificada de ti. Ahora, aquí está tu ejercicio de forja. La próxima vez que sientas el impulso de explicarte, de justificar tu ausencia, de aclarar un malentendido, espera 48 horas. Simplemente espera. No es represión, es disciplina. Estás entrenando tu capacidad de soportar la incomodidad del silencio sin ceder a la compulsión de llenarlo. Durante esas 48 horas, observa lo que sucede. Observa cómo la otra persona comienza a llenar el vacío. Observa sus mensajes volviéndose más frecuentes, más inquisitivos, más ansiosos. Observa cómo tu silencio habla más fuerte que las 1000 palabras que hubieras usado para explicarte. Y cuando finalmente decidas hablar, si es que decides hacerlo, será desde una posición de poder, no de necesidad. Será porque elegiste romper el silencio, no porque te obligaron a hacerlo. Esa es la diferencia entre el esclavo que habla cuando le ordenan y el señor que habla cuando decide que es momento. El silencio no es ausencia de comunicación, es la comunicación más sofisticada que existe. Dice, no te debo explicaciones. Mi tiempo para responder está determinado por mis prioridades, no por tu ansiedad. Y si eso te incomoda, ese es tu problema, no el mío. Esa es la voz del espíritu libre. Y cuando la domines, descubrirás que tu ausencia de palabras genera más impacto que todos los discursos que alguna vez pronunciaste mendigando comprensión. Ley 3. La indiferencia cultivada. No es crueldad, es la negativa a participar en el juego de quien te necesita más de lo que tú lo necesitas. Tu empatía excesiva no es virtud, es dependencia emocional con disfraz de santidad. Necesitas ser necesario porque en el fondo temes no tener valor propio. Entonces te conviertes en el salvador emocional de todos, cargando sus problemas, absorbiendo sus dramas, sacrificando tu paz mental en el altar de su caos constante. Y llamas a eso ser buena persona. Déjame usar el martillo. Eres un adicto a la validación que conseguiste a través de ser indispensable emocionalmente para personas que nunca harían lo mismo por ti. Confundiste ser útil con ser valioso, y ahora estás atrapado en un ciclo donde tu autoestima depende de cuánto sufres por otros.
Nietzsche demolió esta mentira en Así habló Zaratustra cuando advirtió contra los predicadores de la muerte que glorifican el sufrimiento y el autosacrificio. La compasión, tal como te la enseñaron, es veneno sutil, te hace cargar el peso de los débiles mientras tu propia fuerza muere de inanición. Te convierte en burro de carga emocional y luego te felicitan por tu bondad mientras tu vida se desmorona bajo el peso ajeno. El Übermensch, ese ideal del espíritu superior que Nietzsche propuso, cultiva indiferencia selectiva, no por frieza de corazón, sino por autopreservación consciente. Comprende que su energía es limitada y preciosa, y que desperdiciarla en los dramas interminables del rebaño es traicionar su propio potencial. Pero aquí está la distinción crítica que separa la fuerza de la mezquindad. La indiferencia cultivada no es indiferencia reactiva. La indiferencia reactiva es ignorar por resentimiento, por dolor del ego herido, por deseo de venganza. Es la hiena que finge no importarle porque está resentida de no haber obtenido lo que quería. La indiferencia afirmada es completamente diferente. Es desapego consciente porque tu energía está invertida en proyectos superiores que consideras más valiosos que los dramas emocionales ajenos. No es que estés resentido con ellos, simplemente dejaron de ser prioridad porque construiste algo más importante. Aquí está la trampa en la que caíste. Confundiste participar en cada crisis emocional ajena con ser empático. Pensaste que decir no a las demandas emocionales de otros era ser egoísta. Pero Nietzsche te revelaría la verdad. El verdadero egoísmo es exigir que otros sacrifiquen su bienestar por tu necesidad constante de atención y validación. El espíritu que ha trascendido el ego reactivo no necesita probar que no le importa. Quien siente necesidad de demostrar su indiferencia todavía está preso del juego, todavía está reaccionando, solo que ahora en dirección opuesta. El verdaderamente libre simplemente no aloca energía mental en juegos que no le sirven. Séneca, el filósofo estoico que Nietzsche respetaba, demostró esto cuando Nerón, el emperador paranoico, finalmente ordenó su muerte. Séneca no rogó, no se justificó, no entró en pánico. Su respuesta fue de una indiferencia cultivada perfecta. Mi filosofía ya está escrita. Mis obras permanecerán. Nada que hagas ahora altera eso. Esa es la indiferencia del fuerte. No es desprecio hostil hacia Nerón. Es reconocimiento de que Nerón es completamente irrelevante para lo que realmente importa. El legado filosófico que Séneca construyó. El emperador puede matar el cuerpo, pero la obra permanece, indiferente a la mortalidad de su creador. Ahora piensa en tu vida. ¿Cuántas personas absorben tu energía emocional constantemente sin reciprocidad? ¿Cuántos vampiros emocionales te llaman solo cuando necesitan descargar su caos, pero desaparecen cuando tú podrías necesitar lo mismo? ¿Cuántos dramas ajenos has convertido en tus propios problemas? La metáfora es simple. El sol no para de brillar para convencer a las sombras de su luz. No persigue a la oscuridad argumentando su valor. Simplemente brilla, y quien quiera luz sabe dónde encontrarla. Tu indiferencia cultivada debe funcionar exactamente así. No es que rechaces activamente a nadie, simplemente brillas en tu propia dirección, y quien no valora esa luz puede permanecer en su oscuridad. Aquí está tu tarea de forja. Identifica a una persona cuya aprobación todavía buscas inconscientemente. Esa persona cuya opinión sobre ti importa más de lo que debería. Ese ex que todavía te afecta emocionalmente. Ese familiar tóxico cuya validación persigues a pesar del daño que causa. Ese amigo que solo aparece cuando necesita algo. Durante los próximos 30 días, actúa como si su opinión sobre ti no existiera. No los bloquees dramáticamente, no anuncies tu indiferencia, no busques hacerles saber que ya no te importan, porque todo eso sería indiferencia reactiva, ego herido disfrazado de fuerza. Simplemente redirige toda esa energía mental que invertías en preocuparte por su opinión hacia algo constructivo, un proyecto, un libro, un entrenamiento físico, un negocio, algo tangible que construya valor real en tu vida, y observa lo que sucede. La indiferencia genuina no se actúa, se vive. Cuando realmente dejas de invertir energía mental en alguien, tu comportamiento cambia orgánicamente. Dejas de revisar si vieron tu mensaje.
Dejas de analizar sus publicaciones en redes sociales buscando señales. Dejas de modificar tu comportamiento esperando su reacción. Y ellos lo notan, siempre lo notan, porque los seres humanos son increíblemente sensibles a la atención que reciben. Cuando alguien que siempre estaba emocionalmente disponible de repente deja de estarlo, no por hostilidad, sino por indiferencia genuina, crea un vacío perturbador. Ese vacío los fuerza a confrontar una verdad incómoda. Quizás no eran tan importantes como pensaban. Quizás su poder sobre ti era una ilusión que mantenías tú mismo. Y quizás ahora que removiste ese poder, descubren que temen perderte. Esa es la indiferencia cultivada en acción. Y es la tercera ley del poder que Nietzsche te hubiera enseñado si viviera hoy. Ley 4. La imprevisibilidad estratégica. El predecible es controlable. El imprevisible es temido. Las personas te dominan porque te mapearon completamente. Saben exactamente cómo reaccionarás a cada estímulo. Conocen tus límites con precisión matemática. Predicen tus respuestas antes de que las des. Te convirtieron en un algoritmo que ejecuta el mismo código cada vez que presionan los mismos botones. Y un algoritmo predecible no es una persona, es una herramienta. Piénsalo. Cuando alguien sabe con certeza absoluta cómo responderás, ¿qué les impide manipularte? Nada. Saben que si te provocan de cierta manera, explotarás predeciblemente. Saben que si usan ciertas palabras, cederás. Saben que si aplican cierta presión, te doblegarás exactamente donde siempre te has doblado. Tu predecibilidad es tu prisión, y la construiste tú mismo siendo demasiado consistente, demasiado confiable, demasiado transparente sobre tus reacciones emocionales. Nietzsche celebraba al espíritu libre, precisamente por esta razón. Es aquel que no puede ser capturado por las expectativas ajenas. No encaja en las categorías que la sociedad diseñó para controlar a sus miembros. No responde según el manual que todos memorizaron. Preserva su misterio mediante la recusa activa de ser categorizado. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche escribió sobre aquellos capaces de usar máscaras sin perder su esencia. No hablaba de falsedad, hablaba de complejidad estratégica. El espíritu superior no se revela completamente porque comprende que el misterio es poder. Quien te conoce completamente puede manipularte completamente. Pero aquí está la trampa que debes evitar. Imprevisibilidad no es caos impulsivo. La hiena es caótica, atacando erráticamente sin estrategia, reaccionando a cada estímulo sin control. Esa no es fuerza, es debilidad disfrazada de intensidad. Es la persona que explota en ira un día y ruega perdón al siguiente, completamente a merced de sus emociones descontroladas. La imprevisibilidad estratégica es algo radicalmente diferente. Es la disciplina de mantener múltiples posibilidades en movimiento simultáneo. Es la capacidad de elegir entre varios cursos de acción sin que otros puedan predecir cuál tomarás. Es la maestría de cambiar de táctica manteniendo el objetivo estratégico intacto. El tigre ejemplifica esto perfectamente. No ataca siempre de la misma forma. Estudia a su presa, evalúa el terreno, adapta su estrategia. A veces ataca de frente con fuerza abrumadora. A veces acecha pacientemente durante horas esperando el momento de vulnerabilidad. A veces simula retirarse solo para emboscar desde otro ángulo. Su presa nunca sabe qué esperar y esa incertidumbre es paralizante. Esa es la calma del guerrero, la capacidad de contener múltiples posibilidades sin ansiedad, de mantener al otro adivinando sin revelar tu mano. No es agitación nerviosa, es serenidad flexible. El guerrero puede ser generoso hoy y distante mañana, acoledor esta semana e inaccesible la siguiente, pero siempre por elección consciente, jamás por reacción emocional descontrolada. Aquí está la verdad que la moralidad del rebaño oculta. Te dijeron que la consistencia es virtud suprema, que debes ser la misma persona siempre, predecible y confiable como un reloj suizo. Pero ¿sabes para quién es útil tu consistencia? Para el sistema que necesita controlarte, para las personas que necesitan manipularte, para aquellos que se benefician de saber exactamente qué esperar de ti. La consistencia absoluta es previsibilidad absoluta, y la previsibilidad absoluta es muerte psicológica. Cuando otros pueden predecirte completamente,
Dejaste de ser un individuo y te convertiste en un recurso administrable. Maquiavelo, ese pensador que Nietzsche admiraba por su realismo brutal, comprendió esto mejor que nadie. Es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambos, pero nunca debes ser completamente predecible en ninguno de los dos. El príncipe que es predeciblemente cruel invita a conspiración. El que es predeciblemente benevolente invita a abuso. El que alterna estratégicamente mantiene a todos en un estado de incertidumbre calculadora. Ahora viene tu ejercicio de liberación. Esta semana rompe un patrón de comportamiento que otros esperan automáticamente de ti. No algo destructivo, sino algo que desafíe sus predicciones sobre quién eres. Si siempre respondes mensajes inmediatamente, espera días. Si siempre eres comprensivo con cierta persona, esta vez mantén tu posición firmemente. Si siempre aceptas invitaciones de cierto grupo, esta vez declina sin explicación. Si siempre eres serio en cierto contexto, introduce humor inesperado. Si siempre eres el que organiza, esta vez deja que otros lleven la carga. Observa la incomodidad que genera tu libertad. Observa cómo las personas reaccionan cuando el algoritmo que creían conocer de repente ejecuta código diferente. Algunos se irritarán porque perdieron su capacidad de predecirte. Otros te respetarán más porque demostraste que no estás atrapado en tus propios patrones. Pero lo más importante, observa cómo te sientes internamente cuando rompes tus propios patrones. Hay terror ahí, ¿verdad? Terror de no ser quien deberías ser. Terror de defraudar expectativas. Terror de que si no eres consistentemente predecible, perderás el amor y la aceptación. Ese terror es la voz de tu esclavitud. Es la cadena que te ata a la versión domesticada de ti mismo que construiste para satisfacer a otros. Y cuando aprendas a actuar a pesar de ese terror, cuando aprendas a disfrutar la incomodidad que tu imprevisibilidad genera en otros, habrás dado el paso crucial hacia la libertad genuina. La imprevisibilidad estratégica no es volubilidad infantil, es la sofisticación de mantener a otros adivinando mientras tú mantienes control total sobre tu dirección. Es el arte de ser múltiples posibilidades simultáneas en lugar de una sola realidad estancada. Y cuando la domines, descubrirás algo extraordinario. Las personas comenzarán a temerte perder no porque seas consistentemente bueno con ellas, sino porque nunca saben qué versión de ti aparecerá. Y esa incertidumbre, ese misterio preservado, es infinitamente más magnético que cualquier predecibilidad. Ley 5. La autosuficiencia demostrada. Solo temen perderte cuando comprueban que no los necesitas. Confundiste amor con dependencia. Confundiste conexión con necesidad. Y ahora estás atrapado en un ciclo de mendicidad emocional, donde tu bienestar completo depende de la presencia, aprobación y atención de otros. Les diste un poder que nunca debieron tener, el poder de determinar tu estabilidad emocional con su mera ausencia. ¿Y sabes qué hacen las personas cuando descubren que tienen ese poder sobre ti? Lo usan, no necesariamente por malicia, sino porque los seres humanos explotan naturalmente cualquier posición de ventaja. Es la naturaleza de la voluntad de poder que Nietzsche identificó como fuerza motriz de toda existencia. Cuando alguien sabe que colapsarás sin ellos, que tu día depende de su mensaje, que tu autoestima fluctúa según su validación, ¿qué incentivo tienen para valorarte? Ninguno, porque ya te tienen, ya ganaron el juego. Tu dependencia garantiza tu disponibilidad, y tu disponibilidad garantizada destruye tu valor. Nietzsche desarrolló el concepto de amor fati, amor al destino, amor a tu propia existencia exactamente como es. No resignación pasiva, sino afirmación activa y poderosa de tu vida incluyendo todo su dolor y sufrimiento. Cuando abrazas tu existencia completamente, cuando te vuelves tu propio centro gravitacional, dejas de orbitar alrededor de otros mendigando su luz. Y aquí está la verdad brutal que evitaste durante años. El amor verdadero solo existe entre iguales fuertes, nunca entre mendigo y proveedor, nunca entre el dependiente y el independiente, nunca entre quien necesita desesperadamente y quien puede elegir libremente. Cada relación donde existió desequilibrio radical de necesidad se convirtió eventualmente en resentimiento. El que necesita más termina odiando su propia debilidad.
El que necesita menos termina despreciando la dependencia del otro. No es cinismo, es observación de miles de años de comportamiento humano. La autosuficiencia demostrada no significa no necesitar a nadie nunca. Significa construir una vida tan completa, tan rica, tan llena de propósito y proyecto, que la ausencia de cualquier persona específica no crea colapso estructural. Los quieres, pero no los necesitas para funcionar. Aquí está la distinción crucial entre autodominio consciente y represión moral. Controlarse no significa reprimir necesidades emocionales por vergüenza o debilidad. Significa construir tal abundancia interna que esas necesidades dejan de ser urgencias desesperadas y se convierten en preferencias gestionables. El débil reprime sus necesidades y pretende no tenerlas porque le aterrorizan. El fuerte reconoce sus necesidades, pero construye alternativas múltiples para satisfacerlas, liberándose así de la tiranía de cualquier fuente única. La mayoría de las personas cargan lo que los psicólogos modernos llaman cuerpo de dolor, patrones inconscientes de sufrimiento que los hace buscar validación externa compulsivamente. Son adictos a la atención ajena porque nunca desarrollaron capacidad de generarse valor propio. Son como plantas sin raíces, dependiendo completamente de que otros las rieguen. El guerrero identifica esos patrones y los disuelve mediante la construcción activa de proyectos que generan autovalor real, no autoestima inflada basada en afirmaciones vacías, sino respeto propio ganado mediante logros tangibles que prueban competencia. Nietzsche vivió este principio durante sus años más solitarios. Cuando Luz Salomé lo rechazó, cuando sus amigos lo abandonaron, cuando su salud se desmoronó, podría haber colapsado en autocompasión, pero en lugar de eso, utilizó ese aislamiento forzado para crear sus obras más profundas. Aprendió a caminar solo por las montañas suizas, a encontrar satisfacción en su trabajo filosófico, a derivar significado de su propia creación intelectual. Esa solidez solitaria, esa capacidad de permanecer íntegro sin validación externa, es lo que tornó su filosofía inmortal. Escribió para sí mismo y para el futuro, no para la aprobación de sus contemporáneos. Y esa independencia radical del juicio ajeno le dio una libertad intelectual que sus colegas académicos, desesperados por aprobación institucional, nunca alcanzaron. La metáfora es el roble, no implora a la tierra que lo sustente. Sus raíces simplemente penetran más profundo, más amplio, hasta que extrae nutrientes de 100 fuentes diferentes. Si una fuente se agota, tiene 99 más. Esa es la autosuficiencia que debes construir. Ahora viene tu tarea de forja más desafiante. Construye un proyecto personal que te absorba tanto que la atención ajena se vuelva secundaria. Puede ser físico, entrenar para una competencia, construir algo con tus manos. Puede ser intelectual, dominar un tema complejo, escribir ese libro que siempre postergaste. Puede ser creativo, aprender un instrumento, desarrollar una habilidad artística. Puede ser empresarial, construir ese negocio que permanece como idea. Lo crucial es que el proyecto debe tener estas características. Debe ser desafiante suficiente para absorber tu atención completa. Debe generar progreso medible que pruebe tu competencia creciente. Debe existir independientemente de la opinión ajena y debe ser tuyo completamente. No colaborativo, no dependiente de otros, solo tuyo. Dedica a ese proyecto el tiempo y energía que antes dilapidabas persiguiendo validación. Cada hora que hubieras gastado revisando si esa persona te respondió, inviértela en tu proyecto. Cada gota de energía mental que desperdiciarías analizando el comportamiento ajeno, redirígela hacia tu construcción personal. ¿Y sabes qué sucederá? Dos cosas simultáneas. Primero, desarrollarás competencia real que genera autorrespeto genuino. No la autoestima inflada de las afirmaciones positivas vacías, sino el respeto ganado al probar, a ti mismo, no a otros, que puedes construir algo valioso. Segundo, tu energía completa cambiará. Dejarás de emanar esa desesperación sutil que emana quien necesita validación externa. Comenzarás a emanar la solidez tranquila de quien está construyendo algo real, y las personas detectan eso instintivamente. Cuando alguien te contacte y descubra que estás genuinamente ocupado con algo más importante que ellos, algo cambia en su percepción. Ya no eres el recurso disponible esperando su atención. Eres un individuo con misión propia
que podría o no tener tiempo para ellos. Esa inversión de la dinámica es donde recuperas tu poder, porque ahora la pregunta no es ¿me darán atención?, sino ¿merecen acceso a mi tiempo? Ya no mendigan tu valor, porque construiste valor que no depende de su reconocimiento. Y cuando llegues a ese punto donde genuinamente podrías seguir perfectamente bien sin ellos, porque construiste una vida completa por tu cuenta, paradójicamente es cuando comenzarán a temerte perder, porque finalmente dejaste de ser necesitado y te volviste valioso. Si estás sintiendo que estas verdades incomodan, si algo dentro de ti rechaza estas leyes, suscríbete ahora, porque esa incomodidad es la señal de que finalmente estás despertando de la ilusión cómoda de la dependencia. Ley 6. La consecuencia sin venganza. No amenaces, simplemente deja que la realidad enseñe lo que tus palabras no pudieron. El débil amenaza porque necesita probar poder que no posee. Anuncia consecuencias, advierte sobre límites, declara lo que hará si lo traicionan otra vez. Y luego, cuando llega el momento de actuar, rara vez lo hace, porque las amenazas eran teatro de inseguridad, no declaraciones de principios. ¿Y sabes qué aprenden otros cuando tus amenazas resultan vacías? Que pueden ignorarte completamente, que tus límites son negociables, que tu palabra no significa nada. Cada amenaza sin ejecución reduce tu credibilidad hasta que te conviertes en el niño que gritaba «lobo», completamente desestimado incluso cuando finalmente dices la verdad. El fuerte no amenaza, simplemente remueve su valor de la ecuación y observa el colapso natural. No anuncia lo que hará, simplemente lo hace. No busca reconocimiento por establecer límites, simplemente vive según esos límites sin necesidad de validación externa. Aquí está la distinción crítica que separa la venganza del establecimiento de consecuencias. La venganza es la reacción del ego herido que necesita probar que todavía tiene poder. Es el resentimiento convertido en acción, la herida transformada en agresión. Es la prueba definitiva de que la otra persona todavía te domina porque sigues reaccionando a ella. Nietzsche dedicó su Genealogía de la moral a diseccionar el resentimiento, ese veneno psicológico del débil que no puede actuar directamente y entonces fermenta su impotencia en odio moral. El esclavo no puede vengarse del amo directamente, entonces crea una moral donde el amo es malvado y el esclavo es bueno. Es venganza imaginaria, masturbación psicológica para quien no tiene poder real. La consecuencia natural es algo radicalmente diferente. No es reacción emocional, es principio aplicado consistentemente. Cuando alguien demuestra que no valora tu presencia, tu tiempo, tu energía, simplemente redireccionas esos recursos hacia donde sí son valorados, no por odio, sino por eficiencia existencial. La moral aristocrática que Nietzsche celebraba funciona exactamente así. El noble no se venga del insulto, simplemente deja de invertir en quien no merece inversión. No hay drama, no hay declaraciones, no hay necesidad de hacer sufrir al otro. Simplemente retira su atención como quien retira capital de una inversión que dejó de dar retornos. Y aquí está lo hermoso. Cuando te retiras sin drama, sin buscar reconocimiento por la retirada, sin necesidad de que sepan cuánto te hirieron, demuestras maestría real. Porque la venganza grita, todavía me importas tanto que dedico energía a lastimarte. La retirada silenciosa dice, dejaste de ser suficientemente relevante para merecer mi energía, incluso mi energía negativa. Esto requiere disciplina interior extraordinaria. Requiere la capacidad de soportar el impulso de confrontar, de explicar, de hacer saber a la otra persona exactamente por qué te vas y cuánto te lastimó. Porque todas esas conversaciones no son para establecer límites, son para mendigar reconocimiento del daño causado. El guerreiro no necesita que su dolor sea reconocido para validar su decisión. Simplemente decide que cierta relación no sirve a su desarrollo y la termina, con la misma neutralidad emocional con que dejarías de ir a un restaurante que sirvió mala comida. No necesitas una reunión dramática con el chef explicando tu decepción. Simplemente vas a otro lugar. Aquí está la sublimación crucial. Toma esa rabia que sientes por haber sido desvalorado y conviértela en combustible para tu propio fortalecimiento. Cada persona que te despreció
se convierte en motivación para construir algo tan valioso que eventualmente se arrepentirán de haberte perdido. No porque busques su arrepentimiento, sino porque ese objetivo te impulsa a crear. Nikola Tesla ejemplificó esto perfectamente. Después de que Thomas Edison lo traicionó, robándole ideas y negándole el pago prometido, Tesla podría haber dedicado su vida a destruir la reputación de Edison. Algunos biógrafos dicen que Edison temía esto precisamente por saber cuánto había explotado a Tesla. Pero Tesla hizo algo más devastador. Simplemente construyó un legado que eclipsó completamente al de Edison. Desarrolló el sistema de corriente alterna que energiza el mundo moderno. Creó invenciones que todavía usamos un siglo después. Y murió sabiendo que la historia lo recordaría como el verdadero genio, mientras Edison sería recordado como el empresario astuto que explotó a mentes superiores. Esa es consecuencia sin venganza. Tesla no perdió un solo día intentando destruir a Edison. Simplemente construyó algo tan superior que la comparación se volvió inevitable, y en esa comparación, la mezquindad de Edison quedó expuesta para la eternidad. La metáfora es el abismo. Cuando te retiras completamente de la vida de alguien que no valoró tu presencia, no dejas un vacío, dejas un abismo. Y solo cuando miran hacia ese abismo, cuando intentan cruzarlo y descubren que ya no existe puente, comprenden realmente lo que perdieron. Pero para que el abismo sea real, tu retirada debe ser completa. No puedes estar mitad afuera, mitad adentro. No puedes retirarte dramáticamente el lunes y volver el viernes cuando se disculpen superficialmente. No puedes amenazar irte y luego quedarte porque temen perderte por un momento. Tu retirada debe ser tan completa, tan silenciosa, tan desprovista de drama, que la otra persona inicialmente ni siquiera esté segura de que te fuiste. Y cuando finalmente comprendan que sí, que realmente te retiraste, ya será demasiado tarde, porque habrás invertido toda esa energía en construir algo que te hace genuinamente indiferente a su regreso. Aquí está tu ejercicio final. Identifica una relación donde consistentemente das más de lo que recibes, donde tu presencia, tiempo, energía, atención son dados libremente, pero rara vez reciprocados con equivalencia, donde te sientes desvalorado, pero sigues regresando esperando que algo cambie. No anuncies nada, no amenaces, no busques una última conversación dramática donde finalmente pones límites. Simplemente comienza hoy mismo a invertir esa energía en ti mismo. Redirige cada gota de atención que dabas a esa relación hacia tu propio proyecto, tu propio desarrollo, tu propia construcción. Cuando te contacten, no los ignores hostilmente. Eso sería ego herido, no fuerza genuina. Simplemente responde brevemente, educadamente y sin la energía emocional que solías invertir. Estoy ocupado con un proyecto personal. Hablamos otro día. Y realmente estar ocupado, no fingir estarlo. Observa lo que sucede durante las siguientes semanas. Algunos desaparecerán sin ruido, confirmando que solo valoraban tu utilidad, no tu persona. Esos son parásitos que eliminaste sin esfuerzo. No sientas nada al respecto. Los árboles no sienten cuando las hojas muertas caen, pero otros comenzarán a reaccionar. Notarán el cambio, sentirán la ausencia de tu energía emocional. Quizás intenten recuperar tu atención con los mismos trucos que siempre funcionaron. Y aquí es donde se prueba tu disciplina. No cedas ante la primera señal de esfuerzo de su parte, porque si regresas inmediatamente cuando te buscan, les enseñaste que tu retirada es negociable, que tus límites son teatro. Pero si mantienes tu nueva inversión en ti mismo, si demuestras que tu vida mejoró en su ausencia, algo fundamental cambia en su percepción. De repente no estás pidiendo ser valorado, estás demostrando que tienes valor que ellos están perdiendo. No estás amenazando irte, simplemente te fuiste y construiste algo mejor en otro lugar. No buscas venganza, simplemente dejaste que la realidad de tu ausencia enseñe lo que 1000 palabras nunca pudieron. Y si eventualmente intentan regresar, si finalmente quieren reconectar, ya no será desde aquella posición de poder que tenían cuando eras predecible y disponible. Será desde reconocimiento de que perderte tiene consecuencias reales que no pueden manipular. Esa es la sexta ley, y es la que separa definitivamente a quienes solo hablan de fuerza de quienes realmente la poseen. Has recorrido el camino completo.
desde la revolta inicial contra tu propia complacencia, hasta la construcción activa de un poder que no necesita anunciarse porque se demuestra a sí mismo. Aprendiste 6 leyes que transforman la dinámica fundamental de cómo te relacionas con el mundo. Primera, la escasez afirmada. Tu tiempo y energía son recursos escasos que no se distribuyen democráticamente. La montaña no desciende al valle, y quien te valora debe escalar para alcanzarte. Segunda, el silencio como arma. Tus palabras perdieron poder por su abundancia. Tu silencio estratégico crea el vacío psicológico donde otros proyectan sus propias inseguridades, haciendo tu ausencia de explicaciones más elocuente que 1000 justificaciones. Tercera, la indiferencia cultivada. No por frieza, sino por inversión superior de tu energía. Dejaste de cargar el peso emocional del rebaño porque construyes algo más valioso que la validación a través del sacrificio. Cuarta, la imprevisibilidad estratégica. Rompiste los patrones que te hacían controlable. Ahora existes como múltiples posibilidades simultáneas en lugar de un algoritmo predecible que otros podían manipular. Quinta, la autosuficiencia demostrada. Construiste una vida tan completa que la ausencia de cualquier persona específica no crea colapso. Los quieres, pero no los necesitas para funcionar, y esa diferencia es todo. Sexta, la consecuencia sin venganza. No amenazas, no buscas reconocimiento por tus límites, no necesitas que tu dolor sea validado. Simplemente te retiras silenciosamente y dejas que la realidad de tu ausencia enseñe lo que las palabras nunca pudieron. Estas no son tácticas de manipulación mezquina nacidas de inseguridad. Son principios de afirmación de tu propia fuerza. Son las leyes que los espíritus superiores aplican no para controlar a otros, sino para liberarse de ser controlados. Nietzsche no te ofreció consuelo, te ofreció un martillo, y durante este recorrido aprendiste exactamente cómo usarlo. Destruir las versiones débiles de ti mismo que aceptaron migajas, que mendigaron validación, que sacrificaron su potencial en el altar de la aprobación ajena. Ahora viene la parte más desafiante, la aplicación. Porque comprender estas leyes intelectualmente es fácil. Vivirlas consistentemente cuando tu ego herido grita por atención, cuando tu necesidad de validación te tira hacia viejos patrones, cuando el miedo a la soledad te tienta a regresar a la disponibilidad predecible, eso requiere forja real. La pregunta que debes hacerte con honestidad brutal es esta: ¿tendrás el coraje de forjarte en la soledad, lejos del rebaño, ignorando las voces que te llaman débil por no ceder, egoísta por no sacrificarte, cruel por no estar disponible? Tendrás la disciplina de mantener tu inversión en ti mismo, incluso cuando sería más fácil regresar a los viejos patrones cómodos de complacencia. Porque ese es el verdadero abismo que Nietzsche te invita a cruzar, el abismo entre comprender el poder y vivirlo, entre hablar de fuerza y demostrarla mediante decisiones difíciles que nadie aplaudirá inicialmente, entre la versión de ti que todos pueden predecir y controlar y la versión de ti que es genuinamente libre precisamente porque dejó de necesitar aprobación para actuar. La mayoría llegará hasta aquí, sentirá inspiración momentánea y en 3 días volverá a los mismos patrones de siempre. Porque la inercia de la debilidad es poderosa y el rebaño siempre intenta arrastrar de vuelta a quien intenta elevarse. Pero tú no eres la mayoría. Si hubieras sido la mayoría, habrías abandonado este mensaje en los primeros minutos cuando el confronto se volvió incómodo. El hecho de que llegaste hasta aquí prueba que algo en ti reconoce estas verdades como camino, no como teoría. Entonces aquí está tu llamado final a la acción, no como pedido, sino como desafío. Construye una existencia tan valiosa, tan rica en propósito y proyecto, tan sólida en autosuficiencia, que temer perderte se vuelva la única respuesta racional para cualquiera que tenga la fortuna de acceso a tu presencia. No porque manipulaste, no porque jugaste juegos psicológicos mezquinos, no porque te vengaste de quien te lastimó, sino porque te volviste insubstituible a través de la maestría sobre ti mismo. Porque forjaste fuerza real en la disciplina de la soledad, porque dejaste de mendigar respeto y comenzaste a construir valor que no necesita ser mendigado. Esa es la única venganza digna del espíritu superior.
convertirte en algo tan valioso que todos aquellos que te descartaron vivirán el resto de sus vidas sabiendo que perdieron acceso a grandeza, no porque se lo digas, sino porque tu existencia misma lo grita. Si estás listo para esa jornada solitaria de forja, si estás dispuesto a caminar por las montañas como Nietzsche caminó, construyendo tu filosofía personal lejos del ruido del rebaño, comenta ahora: yo elijo la fuerza, y nos veremos en el próximo campo de batalla, donde continuaremos destruyendo las mentiras cómodas que mantienen a los espíritus débiles en su mediocridad voluntaria, porque el martillo nunca descansa, y quien lo empuña correctamente nunca vuelve a ser esclavo.